¿Está viendo también? ¿Ustedes me están escuchando? Buenas noches, Bien. doctor. Sí se le Buenas escucha. noches, doctor. Sí se le Perfecto. escucha. Magnífico. Entonces vamos a comenzar la clase, ¿ya? No voy a usar los audios. Esto es digamos, el listado de todo lo que vamos a tocar, pero lo vamos a pasar en aras del tiempo porque es una clase muy larga, pero también muy interesante e indispensable que la conozcan ustedes muy bien, ¿ya? Entonces vamos a obviar algunas formalidades y vamos a ir avanzando para dejar tiempo a que al final hayan preguntas, ¿ya? Entonces empezamos la clase. Enfoque diagnóstico de pacientes con crisis epilépticas y empezaremos hablando sobre la fisiopatología de las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, la base de la generación de crisis epilépticas es un desequilibrio que debe existir entre la excitación y la inhibición en las neuronas de la corteza cerebral, ¿no? En favor, por supuesto, de la excitación. ¿Y por qué se produce esto? Por un aumento de corrientes iónicas a través de los canales iónicos dendríticos, lo que va a dar lugar a un aumento de influjo de neurotransmisores excitatorios en las vesículas sinápticas. Ustedes saben, pues, que el neurotransmisor excitador por excelencia es el glutamato. Entonces, cuando este aumento de liberación de neurotransmisores excitatorios en las vesículas sinápticas de las neuronas se extiende a redes, circuitos neuronales a gran escala, entonces se produce una crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, esto es debido a aumento de la excitación, pero en algunos casos podría deberse también a un aumento relativo de la excitación cuando disminuyen los neurotransmisores inhibitorios. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio? El GABA. Por alguna razón hay una disminución del GABA, entonces de manera relativa aumentan pues el glutamato, ¿ya? Entonces este es un ejemplo que ustedes ya saben, ¿no? De cómo es el paso de los principales iones a través de los canales o poros que existen en la membrana neuronal, ¿no? Entra, digamos, es un intercambio entre sodio y potasio, y estos intercambios van a generar, pues, una liberación de energía con aumento del potencial, ¿no? A nivel de la membrana. El potencial eléctrico de la membrana aumenta. Igualmente, aquí estamos viendo, perdón, aquí estamos viendo igualmente cómo cambia el potencial de membrana al haber este paso, ¿no? De iones a través de la membrana, ¿no? Durante la despolarización, lo cual genera un aumento de potencial de acción. Como les repito, todo esto debido a un intercambio de iones sodio que ingresan y iones potasio que salen de la neurona, ¿ya? A través de la membrana neuronal. Entonces, normalmente este flujo de iones a través de los canales o poros de la membrana neuronal son regulados y es un flujo controlado, pero ocurren algunos eventos que causan un flujo excesivo de grandes corrientes iónicas, y eso se debe a problemas genéticos, ¿no? Que impiden que sea este paso de iones regulado. Entonces falla una proteína que conforma un canal, y entonces los iones empiezan a fluir, digamos, de manera muy incrementada, ¿no? De manera exagerada, y por lo tanto el potencial de membrana aumenta. Y así esto se va transmitiendo de neurona en neurona.
También esto se puede deber, este aumento de la excitación, por lesiones cerebrales, ¿no? Lesiones estructurales, ¿no? En la corteza cerebral que alteran este equilibrio, ya sea porque mueren neuronas inhibitorias o porque existen fenómenos de reparación anormal, como por ejemplo es lo que ocurre en el hipocampo, el lóbulo temporal, que da lugar a lo que se llama una esclerosis mesial temporal que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, además, estos fenómenos excitatorios podrían deberse también a otras patologías cerebrales, como pueden ser tumores, malformaciones de la corteza cerebral, consecuencia de fenómenos hipóxico isquémico o consecuencia de infecciones como una meningoencefalitis, por ejemplo, ¿ya? Esto es un modelo de cómo es un receptor de iones también, ¿no? Que está compuesto por muchas subunidades proteicas, ¿no? Entonces ven que este es un ejemplo, ¿no? De un receptor de acetilcolina, ven como una pirámide invertida acá en la subunidad alfa, que es el receptor, y ahí se va el neurotransmisor acetilcolina, en este caso como ejemplo, va, digamos, a encajar perfectamente y va a permitir la regulación del paso de iones, como estamos viendo en el esquema de abajo, ¿no? Primero está cerrado, entra el neurotransmisor, ¿no? Y esto activa la apertura. Entonces, cuando fallan estructuras de este tipo, entonces hay una desregulación y un paso, digamos, no regulado y constante de los iones que, como les acabo de decir, aumentan el potencial eléctrico en la membrana. Ahora, esto también en esta lámina vemos un esquema cómo van a existir algunos iones, algunos canales que ya les mencioné, que actúan pues por sus mecanismos de regulación. Pero hay otros, como son estos canales de la derecha, que están representados como unos cilindros de la derecha, del color lila y amarillo, que están cerrados, pero se llaman canales regulados por voltaje o voltaje dependientes, que normalmente están cerrados, pero cuando hay un aumento, ¿no?, de estos flujos de iones, incluso empeora la cosa porque estos se abren, ¿no?, por el aumento del voltaje, y se abren, por lo tanto, aumenta más aún el potencial de acción. Y esto va de izquierda a derecha, esta transmisión, hasta las terminales axonales, donde ven al final unas vesículas que contienen los neurotransmisores excitadores, como es el caso del glutamato, ¿no? Y para que eso se va transmitiendo de neurona a neurona, de sinapsis en sinapsis, liberando el neurotransmisor excitador, ¿ya? Esto también es una lámina semejante, donde se ve mejor aún cómo es esta cadena de excitación, y a la derecha ven cómo esta transmisión aumentada, desordenada, ¿no?, e hipersincrónica de potenciales neuronales ya elevados, produce también un potencial de acción que pasa este umbral, ¿no? Pasa este umbral, y como ven, esta curva de color lila, ¿no?, pasa el umbral que está en una línea oscura, ¿no? Y, digamos, es lo que produce la generación de las descargas o las crisis, ¿no? Estos procesos, ¿no?, de descargas hipersincrónicas a nivel de neuronas, ¿no?, que se inician en iones de membranas, pasan células, circuitos, sinapsis y redes en gran escala, como tratamos de representar en estos esquemas de la derecha, y en ese momento es que se produce una crisis epiléptica, ¿ya?
Doctor, Entonces, disculpe, sí, doctor, sí, disculpe la dígame. interrupción. Lo que sucede es que hay compañeros que están en la sala de espera y como usted es el anfitrión, tiene Ah, que aceptarlos. a ver, entonces acá pongo... ¿y en qué, en dónde pongo esto? Porque dice compartir, ocultar, grabar. Donde aparece Ah, en participantes. participantes. A ver, Participante. participantes, admitir todo, pero ya puse, admitir a todos. A ver, sala de espera, hay 119, Sí, 120. ahí Ya, tiene. a Ahí ver, tiene que aceptarlos. ahora, sala de espera, admitir todo. Ahí, Sí, ya están entrando, doctor, sí. Está entrando. o sea, yo he hablado para cuántos, para 149 y faltaban la mitad. Prácticamente la mitad. Oh, 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 Sí. oh. Pero me hubieran avisado antes. Ya, continuamos, porque como le digo, la clase es larga, ya están entrando. Ya, no vamos a repetir, por supuesto, porque la clase está grabada. Bueno, entonces hay que diferenciar qué son crisis epilépticas y qué es epilepsia, ¿ya? Las crisis epilépticas son las manifestaciones clínicas de estas descargas anormales, hipersincrónicas y excesivas de las neuronas de la corteza cerebral. Acuérdense bien, corteza cerebral. Todas las epilepsias provienen de la corteza cerebral, ¿ya? Que estas neuronas pues tienen este tipo de descargas por los mecanismos que ya expliqué al principio. Y ahora, estas manifestaciones clínicas, las crisis epilépticas, son fenómenos anormales súbitos. O sea, toda epilepsia sorprende, es súbito, tiene aparición súbita, brusca, ¿no? Por eso es que forma parte de los trastornos paroxísticos. Si hablamos de una nosología, hay fenómenos paroxísticos, que son los que aparecen bruscamente y desaparecen bruscamente, ¿ya? Entonces, así es una crisis epiléptica, ¿no? Es un fenómeno anormal y súbito y transitorio, y que puede ser de diverso tipo. Puede comprometer la conciencia o no. O sea, el paciente puede recordar y darse cuenta o puede no darse cuenta de que ha tenido una crisis epiléptica. Sus manifestaciones pueden ser motoras, es decir, de movimiento, sensoriales, que puede ser percepción de sabores distintos, ¿no? Puede ser percepción de olores desagradables, ¿no? Puede ser percepción de sonidos. Pueden ser las crisis con manifestaciones autonómicas de rubor, taquicardia, ¿no? Palidez, ¿no? O muchas veces gastrointestinales, ¿no? Con aumento del tránsito intestinal o una sensación indescriptible en la boca, de lo que llamamos en el epigastrio, pues en lo que se llama en la boca el estómago, o eventos de tipo psíquicos, como llanto, risa, ira, ¿no? Miedo, en fin, ¿no? Y estas manifestaciones, que son las crisis, pueden ser percibidas por el paciente cuando no hay trastorno en la conciencia, o pueden ser solamente percibidos por un observador cuando hay trastorno de la conciencia, ¿no? Entonces, esas son las crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, voy a ponerle un ejemplo típico, ¿no? De una de las formas de epilepsia eh, más comunes y más conocidas, que es la epilepsia ausencias, ¿ya? Que de manera general es una epilepsia generalizada, ¿no? De causa genética, entendiendo como generalizada en un concepto amplio, que cuando hablamos de generalizada es que el paciente no se está dando cuenta de su crisis, o sea, él no es consciente. En esta forma de epilepsia de ausencia puede tener una ligera, digamos, sensación de que algo ocurrió, ¿no? Puede ser, pero en realidad durante todo el proceso no es consciente. Y esta forma de epilepsia ausencia se debe a una falla en un circuito que todos tenemos en el cerebro, un circuito tálamo cortical, donde el tálamo es el generador
¿no? Es un generador de un ritmo, un ritmo que tiene, es constante, ¿no? De estimulaciones eléctricas hacia la corteza cerebral, o sea, va de la profundidad hacia la superficie, y que le da ritmos oscilatorios, ¿no? Con periodos de excitación y otras de inhibición. Entonces, esto es genera una oscilación que muchas veces se registra en los electroencefalogramas, sobre todo en el sueño, ya en el estadio 2 del sueño no REM, ¿no? Y entonces, esta oscilación está prácticamente dirigida por unas corrientes, ¿no? Unas corrientes que son, digamos, corrientes de iones de calcio y que se llaman como corrientes T de calcio porque están T es del tálamo, ¿ya? A nivel talámico, ¿no? Entonces, cuando existe una falla en esta interacción tálamo-cortical, ¿no? Entre las células piramidales y las células talámicas de relevo, ¿no? Y las células del núcleo reticular del tálamo, ocurren epilepsias ausencia. Y esto es una figura que, para que comprendan, o para que grafiquen, porque sí lo comprenden, para que grafiquen cómo, digamos, a partir del tálamo, estas neuronas en lila, ¿no? Marcan el ritmo, ¿no? Estos núcleos de relevo en el tálamo marcan el ritmo, ¿no? Con sus impulsos eléctricos hacia las células piramidales, a las neuronas piramidales que las ven de color celeste, ¿no? Y tienen un ritmo normalmente oscilatorio. Pero cuando hay una disrupción de esta sinergia entre estas neuronas talámicas, debido a fallas en las corrientes de calcio en el tálamo, es que se produce la epilepsia ausencia, ¿no? Como podemos ver aquí a la derecha arriba en este gráfico de Spike and Wave, ¿no? En color rojo, ¿no? Se producen estas descargas, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo más típico de una epilepsia generalizada de causa genética, como la epilepsia ausencias, que, como les repito, tiene como base disfunción en las corrientes iónicas de calcio, ¿ya? Una explicación es que los niveles GABA incrementados, ¿no? En el tálamo aumentan esta sincronización, ¿no? La desregulan, pues tálamo cortical agranda las reservas de canales de T de calcio disponibles para su activación y esto produce la desregulación. Entonces, aprovecho también para decirles que del conocimiento de los mecanismos por los cuales se producen determinadas formas de epilepsia, viene el tratamiento. Y en este caso, conociendo que la falla es en canales T de calcio, se utilizan medicamentos que justamente van a bloquear estos canales de calcio, como el valproato de sodio, la etosuximida, ¿no? Que son los medicamentos de elección. Este es otro ejemplo de la fisiopatología de otra forma de epilepsia distinta, una epilepsia estructural, es decir, por lesión cerebral, debido a una estructura muy particular que tiene el hipocampo, ¿no? Donde existen un grupo de células CA1, CA2, CA3 y CA4, como ven acá a la izquierda, que son muy sensibles a fenómenos isquémicos, fenómenos traumáticos, a fiebre, en fin, y tienen un tipo de reparación anormal, ¿no? Las células más sensibles son las CA1, CA3, CA4 y la única que sobrevive es la CA2 cuando se está frente a estas injurias que le he mencionado. Y el proceso de recuperación es básicamente a través de
de unas fibras que se llaman fibras MOSI o fibras musgosas que producen una reparación anormal, ¿no? Entonces, en esta reparación anormal donde se ha perdido algunas células que tenían la función de ser inhibitorias, se producen una reparación con circuitos reverberantes, viciosos, únicamente de excitación. Y otro factor también bien importante es que esta zona del hipocampo es rica, particularmente en relación a otras zonas de la corteza cerebral, rica en un neurotransmisor excitador como el glutamato. Y eso empeora el asunto, ¿no? La riqueza del glutamato, que es excitador, más el fenómeno de reparación anormal, hace que cuando existe una lesión en el lóbulo temporal, en la zona del hipocampo, que produce la llamada esclerosis mesial temporal, son epilepsias de muy difícil control o que se llaman fármaco-resistentes y que lo más probable es que no se lleguen a controlar y muchas de ellas, cuando es posible, requieran tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Este es un ejemplo de lo que les dije, cómo se lesiona esta zona del hipocampo, ¿no? Donde ven la zona CA3 casi no hay neuronas, en la CA1 tampoco, CA4 muy poco, y en la CA2 están resistiendo algunas, ¿no? Por ser una zona muy sensible. Y esto se ve cuando nosotros hacemos justamente el mejor corte, digamos, para ver una esclerosis mesial temporal, son estos, son los cortes coronales en resonancia magnética, ¿no? Que nos permite ver el hipocampo. A la izquierda vemos este corte en T2, donde observamos el hipocampo señalado, ¿no? El hipocampo derecho, que si lo comparan con el contralateral es más pequeño y por lo tanto hay un brillo, ¿no? Blanco, que quiere decir que la cisterna esta ha aumentado y está ocupada por líquido cefalorraquídeo que está brillando de color blanco como en el interior de los ventrículos. Y en este FLAIR que está a la derecha, FLAIR, el protocolo FLAIR en corte coronal, se puede observar también el hipocampo más pequeño, señalado con la flecha, pero que tiene un brillo, ¿no? Un brillo en relación al otro lado. Es más pequeño, más angosto y brilla más que el contralateral. Eso es la prueba de una esclerosis mesial temporal, ¿ya? Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de epilepsia? ¿Cuándo decimos que un paciente tiene epilepsia? Doctor Escalante, Sí, dígame, doctor. disculpe, doctor. Sí, Como yo dígame. le di el rol a usted de anfitrión, Sí. me ha escrito el doctor Inostroza que hay alumnos que están tratando de ingresar. No sé si puedes un minutito y acceder aceptar el ingreso, por favor. A ver, participantes, ¿Sí? ¿verdad? En sala de espera, sí, doctor. A ver. No. Es que no encuentro. Invitar. No, No, tampoco. debe tener, hay una sala dentro del grupo de alumnos. A ver. A ver. Invitar, otra vez invitar. No, pero me sale otra. En la parte de abajo de su pantalla, Sí. en el menú, donde dice desactivar, hay uno dice desactivar. Ya, acá. no dice participantes. Participantes. A ver, oculta. Ya están ingresando, doctor. ¿Ya? Esa campanita es que están ingresando. Ya, doctor, continúe nomás, no se preocupe. Gracias. Ya, está sí, bien. Gracias, disculpen. Ya. Entonces, uno de los elementos importantes es cuándo hacemos diagnóstico de epilepsia. ¿Cuál es el criterio? El criterio para decir que una persona tiene epilepsia es que tenga al menos 2 crisis de aparición espontánea, o sea, no provocadas, ¿no? Pero que estas crisis
se hayan producido en un lapso mayor de 24 horas. Si se presenta esa condición, nosotros hablamos o decimos que esta persona ya tiene una epilepsia. Pero si una persona ha convulsionado de manera espontánea y repite la convulsión, ¿no? Se recupera y repite la convulsión 2 horas después de haber estado lúcido, y repite otra vez una tercera como ejemplo, ¿no? Unas 4 horas después de haber estado conversando, las 3 se consideran como una, ¿ya? ¿Por qué no se considera epilepsia? Porque el criterio es que sean al menos dos crisis espontáneas que se presenten en un lapso mayor de 24 horas. A veces, bueno, y eso conlleva a que no se inicie tratamiento. No se inicie tratamiento, ¿por qué? Porque en esa situación únicamente existiría un 50% de posibilidades que vuelva a convulsionar otra vez, ¿ya? Entonces, por eso es mejor esperar. O sea, hay 50% de personas que convulsionaron una vez en su vida y no lo vuelven a hacer más, ¿ya? Pero cuando se presenta una segunda crisis, entonces sí, las posibilidades aumentan a más del 70%, por lo tanto ya se considera epilepsia y se inicia el tratamiento con medicamentos. Aprovecho de decirles que hay casos en que en una crisis única, es decir, cuando ha habido una sola crisis, cuando existe un factor de riesgo visible, es posible empezar el tratamiento con una crisis. ¿Cuándo puede ser? Cuando después de esta crisis yo le tomo un electroencefalograma que es muy patológico, con abundante descargas, por así decirlo, o que le tomo una resonancia magnética y veo que tiene pues una lesión estructural altamente epileptógena. Entonces, ¿para qué voy a esperar que tenga una segunda crisis? Si le encuentro una esclerosis mesial temporal o una lesión cortical, en fin, o que tiene un proceso nuevo, digamos, que está justo en la corteza cerebral y que lo va a hacer convulsionar de todas maneras, ¿no? Por un fenómeno irritativo. Entonces, cuando hay factor de riesgo, entonces sí, en una crisis única puedo iniciar tratamiento, ¿ah? Entonces, las epilepsias se pueden presentar como enfermedades cuando es lo único que tiene esa persona, su epilepsia, y después, digamos, no, todo el resto va bien, ¿no? Pueden presentarse como un síntoma de una lesión cerebral, o puede presentarse como un síndrome cuando existe una conjunción, ¿no?, de manifestaciones clínicas, evolutivas, electroencefalográficas y de respuesta al tratamiento que son constantes y que se ven en varios pacientes de manera similar. Entonces, ahí las epilepsias se presentan como síndromes. Y respecto a sus causas, las causas pueden ser genéticas, pueden ser estructurales o pueden ser no determinadas. Sí, estoy escuchando. ¿Alguien me quiere hablar? No le escucho. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? Ya no, ¿no? No. Bueno, entonces continuamos, ¿ya? A ver. Ya, entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de epidemiología, ¿no? Que en el mundo pueden haber de 100 o 100 millones de personas que tienen epilepsia, esa es su importancia, ¿no? El 1 al 3% alguna vez ha podido tener o tendrá epilepsia en su vida, y en este último párrafo la prevalencia, sobre todo en países del área andina, aumenta como 3 veces, acá ven 15 por 1000 en relación al 5 al 8 por 1000 en países desarrollados, ¿no? Y esto en el área andina
debido a la cisticercosis, esta parasitosis pues endémica, especialmente en el área andina, pero también en México y Brasil, ¿no? Y bueno, pues también a veces hay en el Asia, en los países pobres del Asia también. En fin, entonces esta lámina únicamente para decirles que la genética de la epilepsia, en un tiempo se pensó con este auge de la genética que cada tipo de epilepsia se debía a la mutación de un gen, pero eso no ha sucedido así. Existen efectivamente epilepsias de herencia genética monogénica debido a un gen, pero son contadas con la dedo de las manos y de una mano y rarísimas. La mayoría de las epilepsias de causa genética son poligénicas y de causa multifactorial. O sea, quiere decir que dos genes distintos pueden dar un mismo fenotipo de epilepsia, por decir, ¿no? O dos, tres genes o más pueden dar epilepsia de ausencias, tres, cuatro genes o más pueden dar el mismo tipo de epilepsia mioclónica juvenil. Eso se llama que es poligénica y multifactorial porque hay factores medioambientales que van a favorecer la aparición de la epilepsia, ¿no? Bueno, respecto a la clasificación de las epilepsias, han habido las clasificaciones clásicas que muy bien eran descriptivas de los años 80 de la escuela francesa, pero posteriormente, desde el año 17, la ILAE propone una nueva clasificación de crisis epilépticas y las clasifica así en de inicio focal, inicio generalizado o inicio desconocido. Y por su etiología, estructurales, cuando hay lesión, genéticas, cuando, bueno, se encuentra pues la mutación, de causa infecciosa, metabólica, autoinmune y también desconocidas. Y por epilepsia, hay tipos de epilepsia que son focales, o sea, de inicio focal, ¿no? Lateralizado, generalizadas, ¿no? Otras que son generalizadas y focales y otras desconocidas, y además síndromes epilépticos, ¿ya? Y dice que todos estos tienen comorbilidades. También la ILAE, a partir del 17, dice que todos los tipos de crisis son estas, las que están en esta lámina. No hay crisis más allá que estas. Las crisis pueden ser de inicio focal, por decir, comienzan en un brazo, ¿ya? O pueden ser focales con conciencia preservada, que sería así, ¿ya? Inicia en un brazo, me doy cuenta que mi brazo está convulsionando. Pero otras, que mi inicio es focal, pero mi conciencia está alterada, o sea, no me doy cuenta bien de lo que estoy haciendo, ¿ya? Y las que son de inicio motor, ¿no? Pueden ser automatismos, que son movimientos repetitivos sin sentido, como aplaudir, abotonarse, desabotonarse, meterse la mano al bolsillo y sacarlo, en fin. Atónicas, se pierde el tono y cae todo el cuerpo o una parte del cuerpo. Clónicas son contracciones más bien rítmicas, de relajación. Los espasmos epilépticos son con contracciones bruscas del abdomen, ¿no? Abdominales, o pueden ser también en extensión, pero ya es de todo este segmento del tronco. Son crisis hiperkinéticas, aquellas donde no hay un control, son movimientos desordenados, pataleos, tiran los brazos, las piernas, mueven la cabeza, en fin. Mioclónicas, que son contracciones breves y arrítmicas de los músculos, y tónicas cuando hay una extensión o contracción con aumento del tono en las extremidades, ¿no? Esas son de inicio motor. Pero hay crisis de inicio no motores. Por eso las crisis no solamente son motoras, ¿no es cierto? Son no motores, como por ejemplo, ¿cuáles? Las autonómicas, que ya les mencioné al principio. Autonómicas puede ser rubor, palidez, etc. Y otras con detención del comportamiento, que se confunde mucho con las crisis de ausencias. Detención del comportamiento es una forma de crisis en que la persona inicialmente, ¿no? Puede darse cuenta parcialmente, inicialmente, ¿no? De que algo le está pasando. Y ahí sería de conciencia alterada, que inicia con conciencia alterada. Entonces se da cuenta
que primero se quedó inmóvil y está fascinado mirando un punto. Y después puede que ya no se dé cuenta de nada. Y la persona se queda estática y puede tener otro tipo de comportamientos, ¿no? Y puede durar mucho tiempo, pueden durar minutos, varios minutos, o incluso puede ser incluso más tiempo. Hay publicaciones que hablan de horas, ¿no? De este estado de detención del comportamiento con comportamiento automático también. Hay otras crisis que son no motoras, de tipo cognitivas, ¿no? Es decir, todo lo que es un arresto del lenguaje, por decir, me quedo afásico por un momento, emocionales que ya hablamos y sensoriales también, ¿no? Y unas que pueden empezar focales y pasan a ser bilaterales tónico-clónicas. O sea, empiezan por un brazo y después se van a todo el cuerpo y se transforman en una tónico-clónica. Esas son las de inicio focal, de inicio motor y no motor. Las de inicio generalizado, ¿no? Puede ser prácticamente las mismas crisis que hemos hablado, pero que ya es en ambos lados del cuerpo, cuando son motoras, ¿no? Todas las motoras que ya mencionamos, pero que son en ambos lados del cuerpo y de manera práctica con compromiso y conciencia. Y generalizada no motora es la ausencia, ¿no? Que ya mencionamos en el ejemplo anterior. Y yo les decía que se confundía mucho con la detención del comportamiento, ¿no? Pero la ausencia dura máximo 30 segundos, y el paciente se desconecta desde el principio del medio ambiente. No es que se percibe que algo está pasando y que se queda fascinado mirando un punto, no. Este paciente se desconecta bruscamente. No, para esa persona no existe ese tiempo, ¿ya? Y tiene sus variantes típica mioclónica con mioclonía palpebral. Y las de inicio desconocido. Entonces, les menciono todas estas formas de crisis, que es una recomendación de la ILAE, que debemos referirnos a las crisis bajo esta denominación, ¿ya? Muy bien. Acá les voy a poner una tabla también respecto a la clasificación etiológica de las epilepsias. La ILAE mencionó que hay epilepsias por su origen genética desconocida y estructural, metabólica y en fin, otras, pero me voy a referir a las estructurales. Las epilepsias genéticas antes se llamaban primarias o idiopáticas, hasta ahora también, pero bueno, les hablo de la recomendación. Entonces, ¿cómo reconocer cuando una epilepsia es genética? Aquí está resumido en esta tabla. Las crisis son esporádicas, o sea, no son frecuentes y todas son similares. Se presentan en un estado neurológico normal, o sea, es un paciente normal antes y después de la crisis. Antecedente de epilepsia, generalmente hay antecedente de epilepsia en la familia, por eso es genética. Y el electroencefalograma muestra descargas normales, muestra un patrón normal o descargas muy características, muy definidas para el tipo de epilepsia, muy características. Si le hacemos una resonancia magnética es completamente normal y siempre la respuesta al tratamiento, o casi siempre, es buena usando un solo medicamento. Por el contrario, y nos vamos a la última columna de la derecha, ¿cómo son las epilepsias estructurales? ¿Cómo reconocerlas? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene crisis frecuentes. 3 al día, todos los días una, en fin. Y lo que están subrayando ahí, es que son polimorfas, ¿no? Son polimorfas. ¿Qué quiere decir? Que no son iguales. Unas son tónicas, otras mioclónicas, otras atónicas, en fin. Eso nos da una idea, su frecuencia y su polimorfismo. El estado neurológico del paciente generalmente es un paciente comprometido neurológicamente, no tiene ya un problema de una secuela o tiene un retraso, ¿no? Un compromiso cognitivo. Evidentemente no hay antecedente familiar de epilepsia y el electroencefalograma siempre es anormal
una actividad de fondo anormal y las descargas son frecuentes. Y las imágenes siempre son anormales donde vemos la lesión. Y la respuesta al tratamiento es pobre y generalmente se necesita politerapia. Entonces, miren qué distintas son. Pero acá viene la otra, la que se llama, antes se llamaba criptogénica, probablemente sintomático desconocida, en que todo es igualito a una sintomática o a una estructural. Y la única diferencia es que en las imágenes no vemos nada anormal, todo es normal. ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué se comporta como si tuviese una lesión? Es que en realidad, por eso es que se llamó en una época probablemente sintomática, porque en realidad se supone que sí tiene lesiones, pero estas lesiones no son detectables a través de las imágenes que tenemos en este momento. Si en algún día tuviésemos una resonancia magnética, una resolución de capaz de ver tejidos, veríamos, o células, veríamos que hay anormalidades, ¿no?, en la estructura, en la estructura microscópica de la corteza cerebral. Y por eso se comportan así como si fueran unas estructurales. Seguimos. Uno de los exámenes, o el examen de elección, es el electroencefalograma cuando estamos frente a una crisis epiléptica o a una epilepsia. ¿Por qué? Porque primero nos confirma la presencia de actividad cerebral eléctrica anormal. Nos confirma. ¿Por qué? Porque a veces podríamos sospechar que no nos parece eso, no es una crisis epiléptica, no será un trastorno conversivo. Entonces, sí, ahí es de utilidad porque nos da, nos confirma, no, esto sí, es una epilepsia. Después, porque localiza los focos de dónde provienen estas descargas, ya con, digamos, miras a una probable cirugía de la epilepsia, ¿no? Probable, si es que es recomendable. Y también porque nos ayuda a clasificar qué tipo de epilepsia es, qué tipo de síndrome y qué medicamento puedo elegir. Lo puedo hacer viendo el electroencefalograma, ¿ya? Y el electroencefalograma nos va a dar esto como los patrones anormales. Arriba a la izquierda las ondas agudas, abajo a la izquierda las puntas donde ven que, digamos, estas ondas tienen pendientes bastante verticales y un vértice bastante agudo. Eso se llaman puntas. Cuando se repiten dos o más se llaman polipuntas, y cuando se combinan con ondas lentas se llaman complejos de punta onda lenta. Ojo siempre con estas descargas, que es la marca de las epilepsias. Respecto a las epilepsias, he querido escoger los tipos de epilepsias benignas, ¿no? Entre comillas benignas, porque, bueno, casi en el 90% la persona es completamente normal, pero se ha visto que a pesar de que sean epilepsias que de muy fácil control, en fin, pero si se hace un estudio minucioso, neuropsicológico, sí tienen diferencias con la persona que no tiene epilepsia. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de las epilepsias ausencias, la epilepsia mioclónica juvenil, las que tienen puntas centrotemporales o rolándica, y la epilepsia tónico-crónica generalizada tipo Grand Mal. Son formas de epilepsias clásicas y que acá las resumo en esta tabla. Y presten mucha atención a sus características. La muy conocida, que ya estamos hablando ya en repetidas veces en esta clase, la epilepsia ausencia. Se presenta entre los 3 y los 8 años. Las crisis son de ausencia, las desconexiones que le dije, de hasta 30 segundos, no más. Y se presentan múltiples, decenas de veces al día al principio. Su electroencefalograma es típico, por eso les dije que el electroencefalograma me confirma un síndrome o una epilepsia. Es de punta onda lenta, complejo de punta onda lenta a 3 ciclos por segundo. Por ser genética, la resonancia o las imágenes son normales, el desarrollo psicomotor y cognición está conservada, la respuesta al tratamiento es excelente, es buena,
y su causa es genética, como es de todo este grupo. Otra epilepsia común es, e importante que la reconozcan, la epilepsia mioclónica juvenil, que se presenta entre los 6 años y la adolescencia. Ahí inicia. Con crisis podrían debutar con ausencias, así como la epilepsia de ausencias. Después puede tener crisis mioclónicas, contracciones bruscas, generalmente matutinas, que hace que boten cosas de las manos, o también al dormir. Y después puede tener crisis tónico-clónica generalizada. O sea, puede tener esta mezcla de formas de crisis, pero por orden de aparición, ausencias mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas. Su electroencefalograma es típico y nuevamente es útil el electro porque las polipuntas nos confirman que estamos frente a una epilepsia mioclónica. Epilepsia mioclónica, en este caso juvenil. Los demás elementos, resonancia, desarrollo, respuesta al tratamiento y genética son iguales. Normal, conservada, buena y de causa genética. Otra es la epilepsia rolándica. Rolándica porque las descargas se recogen en el electroencefalograma en la cisura de Rolando, lo que viene a corresponder a la cisura de Rolando. Estas crisis se presentan de entre los 3 y los 8 años. ¿Ya? Las crisis son focales, ¿no? Son, o si no, de una hemicara o en la lengua. Generalmente sienten un sabor metálico en la lengua. Son esporádicas, se presentan raramente, podrían presentarse una cada 6 meses, una cada año, cada 3 meses, por lo cual, algunos neurólogos muchas veces llegan a un acuerdo con los padres en que, como generalmente son nocturnas, son breves y esporádicas, mejor no le damos tratamiento y esperamos que pasen alrededor de los 8 años, 12 años, pueden estar pasando, se autolimita. La epilepsia rolándica, como su nombre lo indica, su electroencefalograma tiene puntas centrotemporales y el resto son imágenes normales, cognición conservada, buena respuesta al tratamiento y de causa genética. Y otra conocida es la crisis tónico-clónica en tipo Grand Mal. La epilepsia tónico-clónica generalizada tipo Grand Mal, que empieza de los 6 años a la adolescencia. Como su nombre lo indica, son crisis tónico-clónicas generalizadas. Electroencefalograma puede ser de puntas o de ondas lentas o de puntas y ondas lentas. Son normales, pero son gente que convulsiona, ¿no? La cognición está conservada y la respuesta es buena. En fin, estas se consideran benignas porque, bueno, yo puedo hasta pronosticar cuál va a ser, digamos, el futuro de estos pacientes. Si yo diagnostico epilepsia de ausencia, le puedo decir al padre de familia que alrededor de la adolescencia, el 80% de estos pacientes va a dejar de tener crisis de ausencias. Un 20% pasará a la columna derecha, a tener crisis tónico-clónicas de tipo Grand Mal. Y en ese caso ya la epilepsia así ya le dura para toda la vida. La epilepsia mioclónica juvenil le puedo decir que es, respecto a su pronóstico, que puede hacer de todo siempre y cuando tome su medicación, porque esta epilepsia es fácilmente controlable, pero dura para toda la vida. Y además le tengo que advertir que las crisis se pueden desencadenar por luces intermitentes, como pueden ser luces que se pueden ver en una pantalla, ¿no? en un monitor, o como es epilepsia mioclónica juvenil, en una discoteca donde, digamos, hayan luces intermitentes. O también por la falta de sueño y por la ingesta de alcohol, ¿no? Cosas que generalmente son comunes en los adolescentes, ¿no? Que van a fiestas, que toman alcohol, que se amanecen, ya sea por estudio o por jarana, y en fin. Entonces, por eso a veces se hace difícil el tratamiento, no porque sea difícil de tratar, sino por las conductas y la mala aceptación que tiene un adolescente a una enfermedad. La epilepsia rolándica, como les dije, esto va a pasar a los 12, 13 años y nunca más va a aparecer, se va a autolimitar.
y la gran mal sí va a durar toda la vida. Muy bien, seguimos avanzando. Estos son los trazados para cada uno. Arriba a la izquierda, la punta onda lenta a 3 por segundo, que es típico de la epilepsia ausencias. Abajo a la izquierda ven esas puntas, ¿no?, que están a nivel de C3P3, ¿no?, que es centro parietal, que justamente cae con la cisura, esa subyacente a la cisura de Rolando, ¿no? Por eso se llaman epilepsia rolándica o de puntas centrotemporales, centroparietales. Y las vemos también a nivel central y temporal izquierdo. En el electroencefalograma, la T, ¿no?, es temporal, la C es central, P parietal o occipital, en fin. Los números impares representan la izquierda y los números pares representan la derecha. Entonces acá las descargas las vemos en T3, que es temporal izquierda, y las vemos en C3, o sea, es centro temporal. Arriba a la derecha vemos las polipuntas típicas de la epilepsia mioclónica juvenil y abajo a la derecha vemos las ondas lentas donde se inician las descargas y después las puntas y las ondas lentas, pero sin ninguna frecuencia determinada, como 3 ciclos por segundo que únicamente se ve en epilepsia ausencia. ¿Ya? Seguimos. Ahora, vamos a mencionar los síndromes epilépticos malignos de la primera infancia. ¿Por qué se dice malignos? Porque una vez que empiezan se produce una detención de lo que son las capacidades cognitivas que ha logrado hasta ese momento el paciente, o si no, incluso hasta una regresión. Esto ocurre en la primera infancia. Los característicos son el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, las epilepsias con crisis mioclónico-astáticas y la epilepsia con ausencias mioclónicas, ¿no? A ver, vamos a hacer otra tabla. Solamente vamos a hablar de los más conocidos, que es el West y el Lennox-Gastaut. Igual, la tabla comparativa. El síndrome de West se presenta de 3 meses a 1 año, con espasmos en flexión, es decir, crisis de espasmos hacia adelante, la mayoría, que se presentan en salvas, o sea, en grupos. Pueden tener 5, 10 espasmos con un periodo de descanso de 1 minuto, 2 minutos y vuelve a tener. Por eso se llama que es en grupos o en salvas, el espasmo en flexión. Su electroencefalograma es completamente caótico, lleno de ondas lentas, puntas de alto voltaje, en fin, y por eso se llama ipsarritmia. Y como les dije anteriormente, una vez que se presenta estos espasmos en flexión, se produce inmediatamente la detención o regresión del desarrollo. La respuesta al tratamiento es pobre o ninguna en el 90% de casos. Yo considero que únicamente hay un 10% de casos en que cuando se detecta dentro de la primera semana o los 10 días y se da un tratamiento con altas dosis de corticoides, existe un 10% de estos pacientes en que va a desaparecer el espasmo en flexión y no van a tener ninguna secuela. Los demás van a quedar con secuelas y no va a haber respuesta al tratamiento. Su etiología puede ser estructural o genética. Los casos genéticos, o sea, los que no tienen lesión, son los que van bien, pero un 10% en el total. ¿Ya? El otro síndrome es de estos síndromes malignos de la primera infancia, el síndrome Lennox-Gastaut, que también lo deben saber de él. Se presenta de 2 a 8 años. Les tengo que decir que hay un 20% de síndrome de West que después del año pasan a Lennox-Gastaut, pero en el 80% son Lennox-Gastaut del principio. Entonces, siendo un niño normal hasta los 2 o hasta los 8 años, empiezan con las crisis. ¿Cómo son las crisis? Es una mezcla de crisis atónicas, es decir, caídas, especialmente lo típico, son caídas de la cabeza hacia adelante, ¿no? O caídas de todo el tronco hacia adelante, atónicas. Presentan ausencias
pero no las ausencias típicas de la epilepsia, ausencia que es genética y benigna, no, ausencias atípicas. Y la que no debe faltar son las crisis tónicas del sueño. Su electroencefalograma se caracteriza por descargas de puntas lentas y ondas lentas con una frecuencia menor de 2.5 ciclos por segundo. Igualmente hay regresión y aquí sí no hay tampoco una buena respuesta, excepto que les puedo decir que con el uso del cannabis, del CBD, el CBD, se producen respuestas espectaculares en el control de estas crisis, ¿no? Del síndrome de Lennox-Gastaut, pero lamentablemente la detención del desarrollo o regresión, eso sí, no tiene vuelta, o sea, no tiene mejoría. Y todos los Lennox-Gastaut son estructurales, no se han encontrado causas genéticas. Esto es a la izquierda, una ipsarritmia, ¿no? En vigilia, ven un trazado caótico completamente desordenado, y lo mismo, una ipsarritmia, pero en sueño, que tiene un aspecto como entrecortado, con unos periodos en que el voltaje se atenúa y son como unas líneas, ya no son ondas, sino como líneas. Y esto es el trazado de Lennox-Gastaut, ¿no? Las puntas seguidas de ondas lentas menores a 2 ciclos por segundo. Ahora pasamos a las epilepsias estructurales, ¿no? En estas epilepsias estructurales, bueno, siempre hay un riesgo elevado para el control de las crisis, y siempre para hacer el diagnóstico es necesario tener la evidencia. Uno únicamente puede decir que la epilepsia es estructural cuando tiene la evidencia de que existe una lesión, y cómo, a través de una imagen. ¿Y cuál imagen? Una resonancia, no tomografía, resonancia para ser más preciso, y esta debe ser de 3 teslas, ese debe ser su grado de resolución, eso es lo recomendado. Y también ya de manera complementaria por electroencefalogramas también bastante anormales. ¿Cómo se clasifican estas epilepsias estructurales? Algunas son puramente estructurales, ¿no? Porque se han adquirido lesiones por una encefalopatía hipoxico-isquémica, traumatismo, infecciones, accidente, enfermedad vascular cerebral, etc. Pero hay algunas que son a la vez estructurales y genéticas. Por ejemplo, una malformación de la corteza cerebral que se llama polimicrogiria, que la podemos ver como lesión, como anormalidad en una resonancia, pero que tiene como causa una mutación en GPR56. Lo mismo podemos decir del complejo esclerosis tuberosa, que este complejo esclerosis tuberosa es producido por mutaciones en los genes TSC1, TSC2, o sea, esclerosis tuberosa 1-2, ¿no? Pero que va a producir lesiones que son los amartomas, ¿no? O los tuberomas, ¿no? Esclerosis tuberosa se refiere a que tuber viene de tubérculo, y los patólogos antiguos, cuando veían un cerebro de un paciente con esclerosis tuberosa, les parecía que eran bulbos como tubérculos en el cerebro, duros y deformados, ¿no? Así. En fin, entonces eso. Y estos son ejemplos. Por ejemplo, esto es de un infarto cerebral, ¿no? Ven la imagen típica, una cerebral media, derecha, como compromete la corteza, evidentemente va a producir convulsiones, y convulsiones focales contralaterales. Aquí les traigo también el síndrome de Rasmussen. Como ven en esta imagen, existe pues una atrofia. Los que tuvieron clase conmigo hemos visto cómo es una atrofia. Acá en el lado izquierdo podemos observar los surcos mucho más pronunciados y un signo indirecto, que es que el ventrículo lateral está más alargado, más dilatado. Vemos el mismo paciente un año después, en que la atrofia es mucho mayor en el lado derecho, pero ya se está atrofiando en el lado izquierdo. Entonces, esto es una encefalitis autoinmune que se llama y progresiva, y se la traigo a colación porque es una de las pocas indicaciones de tratamiento con hemiferectomía, porque es refractaria a todo tipo de tratamiento. Ven cómo se atrofió en un año, ven este lóbulo frontal
izquierdo en comparación con el contralateral, está chiquito, ¿no? Y así. Y si no se opera, sigue atrofiándose, ¿no? Lo otro son las displasias corticales, que son altamente epileptógenas. Son alteraciones de la estructuración de la corteza cerebral. Como ven en este ejemplo, esa corteza cerebral no se ve pues como una cinta de un grosor, digamos, mínimo, ¿no? Sino ven que es una corteza completamente engrosada en relación al lado contralateral. Y eso es una displasia cortical. Acá vemos otra. Y le traigo este ejemplo de la displasia cortical porque tiene este signo de trasmanto que vemos aquí a la derecha en una FLAIR, en un protocolo FLAIR, que es como una cuña, ¿no? de un brillo distinto, con falta de definición entre lo que es sustancia blanca y gris como se ve en otras áreas, y que en la punta del vértice de esta cuña está dirigida hacia el ventrículo. Eso se llama el signo de trasmanto, ¿no? Acá vemos ya lo conocido, la cisticercosis, ahí ven los parásitos en diferentes estadios. Acá vemos otra malformación, la polimicrogiria, que es polimicrogiria, múltiples circunvoluciones pequeñitas, como en el área punteada, ¿no? Ven circunvoluciones muy chiquitas, a comparación de la región occipital, donde están las circunvoluciones normales, ¿ya? Es epileptógena también, y esta es la esclerosis tuberosa. A la izquierda, ven dentro del ventrículo, este es un nódulo subependimario, es típico, pero señalado con una flecha el amartoma, ¿no? Que en T2 ya se ve también de color claro, y en FLAIR también se ve oscuro, pero en la región occipital ya se ven los tuberomas, en la región occipital, en occipital derecho, especialmente, ahí se ven los tuberos. Es altamente epileptógena, la esclerosis tuberosa. Y bueno, vamos a ver cuál es el tratamiento de las epilepsias. Entonces, en principio se recomienda iniciar con monoterapia, ¿no? Con monoterapia. Si no hay éxito, se puede escoger de repente otra droga de monoterapia o escoger, digamos, una combinación de medicamentos, ¿ya? Pero lo ideal es empezar con monoterapia, sobre todo si estamos frente a un paciente que sabemos que tiene una epilepsia genética. Si tenemos un paciente con epilepsia sintomática o, perdón, estructural, hasta lo que podamos con monoterapia, pero si no, empezamos con biterapia o terapia o politerapia racional. Las terapias combinadas, ¿no? Que son las politerapias, ¿no? Cuando la monoterapia no ha sido exitosa, ¿no? Entonces, a veces se debe regresar al tratamiento que haya sido más aceptado, a pesar de no poder controlar la crisis, pero por lo menos el que produjo la mayor reducción. Si es que no pudimos controlar totalmente, la que produjo más reducción y con menos efectos adversos. ¿Y cuáles son los fármacos antiepilépticos? Esto es todo el arsenal de antiepilépticos a través del tiempo. Miren, el fenolvital desde 1910 hasta los últimos, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína del 38, la carbamazepina del 74, aprobada por la FDA, los valproatos en el 83, la lamotrigina en los años 90, la oscarbazepina en el 2000, ¿no? La lacosamida en el 2008, y acá está el brivaracetam en el 2016, que es uno de los últimos, y que también ya está en el Perú. Y esto es el modo de acción. ¿Recuerdan cuando yo les dije cuáles eran los fenómenos que producían el aumento de los potenciales eléctricos, ¿no? Y que eran estos, ya sea por alteración en los canales iónicos o por alteraciones en los receptores de los iones, o perdón, de los neurotransmisores. Entonces acá vemos en el recuadro rojo arriba a la derecha, ¿no?
cómo los medicamentos que bloquean las corrientes del ion sodio son la mayoría, ¿no? Y que son, digamos, los que sirven para tratar la epilepsia. Fenitoína, carbazepina, oscarbazepina, eslicarbazepina, que no hay en el Perú, la motrigina, la cosamida, y sonizamida, que tampoco hay en el Perú. Otros, ¿no?, que impiden, ¿no?, la ruptura de la vesícula que contiene el neurotransmisor excitador glutamato, como es el levetiracetam, un ejemplo, ¿no? Otros que bloquean los canales de calcio, estamos viendo acá, ¿no?, como son la etosuximida y también el valproato. Esto es a nivel presináptico, pero a nivel posináptico hay medicamentos que actúan bloqueando, que son agonistas del receptor GABA, ¿no? Y el GABA, ¿no?, ya saben que es un inhibidor. O sea, o bloqueamos la excitación o potenciamos la inhibición. ¿Y cuáles son los medicamentos que potencian la inhibición? Son las benzodiazepinas y los barbitúricos, como el fenobarbital, ¿no? Estos activan el paso de ion cloro, que produce una inhibición, y con eso se controlan las crisis, ¿no? Otros también van a actuar a nivel de los receptores AMPA, que son los receptores de glutamato, los van a bloquear también, ¿ya? Entonces, así es que actúan los medicamentos de manera general. Ahora, de manera específica, los medicamentos, los antiguos, los de primera línea, fenobarbital, fenitoína, carbazepina y ácido valproico. Miren, todos son buenos, pero tienen efectos colaterales. Fenobarbital y fenitoína, ¿cuál es su ventaja? Que sirven para epilepsias generalizadas o focales, ¿ya? Son muy baratos, dada la realidad en nuestro país, accesibles a las personas de menos recursos económicos. Hay distribución amplia, ¿no?, por ser muy baratos, y son efectivos, pero no se pueden usar en niños porque en niños producen trastornos cognitivos y conductuales. No. Otra cosa, producen efectos adversos que son, digamos que no es, digamos, lo ideal, sobre todo para mujer epiléptica, porque producen hirsutismo, crecimiento de vello por todas partes, producen hiperplasia gingival, también con sangrado, ¿no? Entonces eso no es muy agradable, seborrea, acné, no es muy agradable para una mujer epiléptica, ¿no? Bueno, tampoco para un hombre, pues para nadie, ¿no? Pero la ventaja es que son buenos, efectivos, muy baratos. Carbamazepina es primera elección para las crisis focales. Tiene su efecto colateral, que puede producir gastritis y sueño, efecto adverso. Ácido valproico es la primera línea para las epilepsias generalizadas. Es el medicamento de elección, primera línea para epilepsias generalizadas. ¿Qué puede producir? Puede producir temblor, caída de cabello, en algunos aumento de peso, en niños le produce mucha inquietud. ¿Qué es lo que tienen en contra todos? Que todos son teratogénicos. Y si una mujer epiléptica está tomando esto, en cuanto se embaraza o si piensa embarazarse, hay que reemplazarlo por un moderno. Otra cosa, también una contraindicación nueva de ácido valproico es en mujer con ovario poliquístico. También. Le dije que era primera elección para las epilepsias generalizadas, ¿verdad? También es primera elección para las epilepsias mioclónicas, y en el Perú es primera elección para la epilepsia de ausencias. ¿Por qué? Porque en el Perú nunca llegó, a pesar de ser un medicamento antiguo, la etosuximida, que es a nivel mundial la primera elección. Por eso en Perú la primera elección es ácido valproico. ¿Ok?
Una mención únicamente sobre las benzodiazepinas que, digamos, siempre acompañan a los tratamientos, pero sobre todo a los tratamientos en emergencia, como lo vamos a ver más adelante. El lorazepam no hay en el Perú, pero tiene una velocidad de acción pues ultra rápida. Y como producía muchas adicciones, entonces en el Perú no lo usan, se suspendió. En otros lugares son de uso hospitalario únicamente. Clobazam ha sido muy buena, un medicamento muy bueno para las crisis atónicas. Muy bueno. Diazepam es conocido de amplio uso en las emergencias, pero está de mal epiléptico, igual que midazolam, que es de acción midazolam más rápido todavía que diazepam. Pero el más rápido es el lorazepam y el más lento sería el clobazam, que eso sí, básicamente para crisis atónicas. Los nuevos antiepilépticos, los modernos, oscarbazepina, que es un primo de la carbamazepina, pero sin sus efectos colaterales, por lo tanto también es primera elección para crisis focales. La motrigina, un buen medicamento, primera elección en crisis focales del adulto mayor. Y la lamotrigina asociada con el ácido valproico o valproato de sodio ha sido una de las combinaciones mejores para el control de crisis de los últimos 30 años. Esa combinación, lamotrigina, valproato de sodio. Gabapentina lo pongo aquí porque es un medicamento que en el Perú se comercializa para dolor neuropático, pero en el mundo es un antiepiléptico más, ¿no? Y bueno, también es una tercera línea para epilepsias focales. Topiramato tiene su característica que es el que actúa en la mayor cantidad de lugares, como lo vamos a ver más adelante, por lo tanto, de hecho, tiene que estar presente en el tratamiento de epilepsias resistentes. Lo mismo que el levetiracetam, porque el levetiracetam, ¿por qué está en las crisis resistentes? Porque tiene un modo de acción único, es el único que actúa en una proteína SB2A, junto con el brivaracetam, que es el último que llegó, que actúa en el mismo sitio, pero dicen que actúa diferente, que es mejor, más selectivo, etcétera, etcétera. No lo he usado, no sé si será cierto o no. También levetiracetam es una segunda línea para epilepsias mioclónicas. La cosamida es una primera elección para epilepsias focales de cualquier origen, ¿no? Y acá tienen una tabla donde están todos los medicamentos antiepilépticos y su lugar de acción, ¿no? Por ejemplo, valproato, ven sobre canales de sodio y canales de calcio, por eso es que es primera elección para epilepsia ausencias, ¿no? El topiramato, que está al último, en la última línea, miren, es el que tiene más lugares de acción que todos. Por eso es que está en, digamos, de hecho, que está en como tratamiento para las resistentes, tiene que estar presente, ¿ya? Después, el fenobarbital, ¿no? Está, digamos, un agonista GABA, junto con las benzodiazepinas, como ya lo vimos en una lámina anterior. Estos son más de los nuevos. Los que están en amarillo son los que no llegaron al Perú todavía, ¿no? No llegaron al Perú. Y bueno, esos son todos el arsenal y dónde actúa. ¿Cuándo se considera una epilepsia fármaco-resistente? Cuando el paciente no mejora a pesar de 2 esquemas de tratamiento bien empleados, ya sea 2 monoterapias o una moniterapia con una biterapia o 2 biterapias. Si no responde, se le considera ya fármaco-resistente porque ya hacer más intentos no va a mejorar mucho más. Siempre va a ser ya resistente. ¿Qué factores se asocian a la farmacoresistencia? Ya lesión cerebral, ¿no? Retraso mental, historia de crisis neonatales, o sea, epilepsia de pequeña, edades tempranas, T grave, electros muy anormales, en fin, ¿ya?
Entonces, ya cuando ya pasamos todos los tratamientos convencionales, nos vamos a la dieta cetogénica, que en resumen, le digo que es completamente efectiva, súper efectiva para los resistentes, ¿pero qué? Pero es poco práctica, difícil de utilizar. Consiste en a través de una dieta, que ya lo vamos a ver, que es en base a grasas, llevar a la persona a un estado de cetosis al límite, ¿no? Y que de esa manera hay muchas teorías cómo es que mejora. ¿Por qué mejora? Uno dice que reducen, ¿no?, los niveles de aspartato, se descarboxila por tanto el glutamato y lo pasa a GABA, o sea, de ser un excitador lo pasa a un inhibidor, ¿no? Otros que cambia el pH, otros que, digamos, inhiben los canales de sodio y de calcio, ¿no? Hay muchas teorías. Modifican el metabolismo energético, cambia las membranas lipídicas de la neurona, en fin, no está definido y esta es una dieta cetogénica. No harinas, o sea, no pan, no pastas, no azúcar, no leche, no maíz, no vainitas, no arroz, ¿no? Nada de esto. Y más bien todo lo que son grasas, palta, maní, queso, salmón, chuletas, mariscos, aceite de oliva, mantequilla, en fin. Con esto, armarse un tratamiento. Bien difícil, ¿no? Bien difícil que una persona acostumbrada al sabor diverso de las comidas pueda recibirlo, ¿no? Y además se necesita un nutricionista al lado, un laboratorio al lado, un gastroenterólogo muchas veces. Efectiva, poco práctica. Acá, con dieta cetogénica, al cuadro de la derecha, miren la mejoría, o sea que es efectiva de todas maneras. Y bueno, cuando estas personas pues no son controladas muchas veces con el tratamiento estándar o con el tratamiento, digamos, ya no convencional, pueden llegar a un estado de mal epiléptico. ¿Cómo definimos el estado de mal epiléptico? Esto ya ha sido, ha tenido muchas, ¿no? Desde 1874, ¿no? O Trousseau, más antes, del 1867 ya empezaba a definir, ¿no?, como estatus epilépticos, ¿no? Y uno de los últimos, digamos, Henri Gaston, un gran epileptólogo francés, para él, el estado epiléptico lo define como crisis persistente durante un periodo de tiempo suficiente o que se repite con la frecuencia suficiente para producir una condición epiléptica fija y permanente. Eso es lo que hasta el 62 definía este gran epileptólogo Henri Gaston. Después han habido muchas otras, ¿no? A través del tiempo, siempre basándose como esta 81, un ataque que persiste por cantidad de tiempo suficiente, en fin, ¿no? Donde acá agregan que no se produce la recuperación entre un ataque y otro, y eso es verdad, o sea, lo aclaran. Hay personas que tienen ataques seguidos, pero se recuperan, ellos no tienen estado epiléptico. El asunto son los ataques seguidos que se prolongan en el tiempo y que no hay recuperación. Después ya en los 90 se pusieron tiempos, 20 minutos, ¿no? Y en el 99 prefieren ellos dar definiciones operativas y mecanicistas, y eso es con lo que se ha quedado. Hay una definición conceptual, ¿no?, en que dice que el concepto, ¿no?, que el estado epiléptico es una condición que resulta de fallas de los mecanismos responsables de que paren las crisis o de la iniciación de mecanismos que llevan a crisis anormalmente prolongadas. Y esta condición puede tener consecuencias a largo plazo, producen lesiones cerebrales, muerte neuronal, alteración de redes neuronales, dependiendo del tipo y la duración de las crisis. Esta es la definición conceptual, pero las definiciones operativas que las debemos mantener para definir en la práctica, ¿no? En la práctica, cuando estamos frente a un estado epiléptico, yo le digo estado de mal epiléptico, ¿no? Muchos dicen estatus epiléptico. O hablamos en latín o hablamos en español. Los americanos dicen estatus epilépticos y me parece que está bien.
En español uno debería decir, o por lo menos a mí me gusta decir estado de mal epiléptico, pero la mayoría, ustedes van a ver que dice estatus epiléptico. O sea, hay una mezcla de idiomas que a mí no me parece. Bueno, en fin. Definiciones operacionales. Estado epiléptico, la persistencia de crisis generalizadas o crisis recurrentes sin recuperación de la conciencia, estos conceptos ya los teníamos, que se prolongan por más de 30 minutos. Eso está bien. Pero, acá viene un pero. Sin embargo, como la mayoría de la convulsión, 80%, se autolimitan en menos de 5 minutos, algunos autores, ¿no?, que lo propusieron, pero ahora es consenso, es una definición operativa, considera como estado epiléptico a la actividad convulsiva mayor de 5 minutos, con recuperación incompleta de la conciencia, o sea que no se recupera completamente. Entonces, la operativa es que se considera, ¿no?, a crisis que no paran o son continuas, aunque no hay recuperación entre una y otra crisis mayor a 5 minutos, ¿no? Y una vez que pasa este tiempo, se recomienda interrumpir la crisis para evitar la mayor mortalidad en una emergencia, en fin. ¿Ya? Entonces, esas son las definiciones de estado de mal epiléptico. Las etiologías son múltiples, ¿no? Con enfermedades vasculares cerebrales, tumores, traumatismos, en fin, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? Y también cuando son epilépticos conocidos también, ¿no? Las infecciones en poblaciones de menores de 2 años son una causa frecuente, ¿no? Pero cuando el estado epiléptico es en mayores de 2 años, las causas permanecen casi desconocidas, ¿no? En jóvenes y adultos jóvenes es el abandono del tratamiento, ¿no? El abandono del tratamiento, se cansan, en fin, pero también son lesiones vasculares, traumatismos en los jóvenes, tóxicos también, ¿ya? Acá en esta lámina es para mencionar pues su incidencia, ¿no? Que digamos en adultos es mayor que en niños, ¿no? Pero que los mayores picos de incidencia están en los extremos de la vida. Es en menores de 5 años y en mayores de 60. Como lo vemos en esta gráfica, los picos, está por edad, ¿no? Y en porcentajes, ¿no? Son mucho más frecuentes en los extremos de la vida. Y los tipos de estado de mal epiléptico pueden ser convulsivos y no convulsivos, como las crisis son a veces motoras y no motoras, ¿no es cierto? Entonces también las crisis repetidas en forma de estado de mal epiléptico son convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas, como ejemplo, son las generalizadas, o las focales, como una epilepsia parcial continua o focal continua, como es el síndrome congénito o el síndrome de Rasmussen, que ya les mencioné, que ya lo vimos en una placa. Y los no convulsivos se presentan de otra forma, ¿no? Puede ser que la persona, el paciente no convulsione, pero está como en un estado confusional, estuporoso, que no piensa bien, poco movimiento, pero no convulsiona, ¿no? Pero está en un estado de mal epiléptico porque le toman un electroencefalograma y salen unas descargas excesivas. Pueden haber estado de mal epiléptico focal complejo, es decir, que tenga esas manifestaciones focales, como dijimos, de la detención del movimiento, con automatismos, de chupeteo, ¿no?, de relamido, de movimiento de manos, de fascinación, que se puede prolongar por un lapso, pues, de 5 a 30 minutos o más, ¿no? También pueden haber estados no convulsivos como las ausencias, ¿no?, típicas y atípicas, y unos también que es el estado de mal eléctrico durante el sueño, que son pacientes que se le hace un electroencefalograma y tienen descargas continuas. Apenas se duermen, empiezan a descargar y no paran hasta que se despiertan al otro día. También son pacientes que tienen estado de mal eléctrico. Esos son los tipos, ¿ya?, de estado de mal eléctrico.
o perdón, de estados de mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente al estado de mal epiléptico? Debemos actuar rápido, soporte vital, cardiorrespiratorio, perfusión, ¿no? Colocar dextrosa al 50% en adultos, 50 mililitros, tiamina 100 miligramos si sospechamos que es un paciente alcohólico, gases, ¿no? Dosaje antiepilépticos. No es necesario en un primer momento electrotomografía porque se necesita actuar con urgencia. Y de acuerdo a la historia clínica que hagamos con la persona, ¿no? O de acuerdo a nuestra observación, tratar de buscar la causa. Si es un epiléptico antiguo, si tiene lesiones de un TEC, tiene focalización como para pensar en una enfermedad vascular cerebral, fiebre por una infección, tóxicos si tiene huellas de inyectarse, en fin, ¿ya? Y se inicia el tratamiento farmacológico. Entonces, podemos decir que el estado epiléptico en su primer momento puede tener una fase premonitoria que puede ser vista, puede ser en casa, ¿no? E incluso, por supuesto, una vez que empieza el problema, si es un paciente ya conocido que tiende al estado epiléptico, entonces el familiar, claro, empezará tratamiento endovenoso, si es que, digamos, es enfermera o médico, ¿no? Pero si no, se puede utilizar el diazepam rectal, ¿no? El diazepam rectal se puede usar en esta dosis en adultos de 10 a 30 y en niños de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. También el midazolam, que tiene la ventaja de poderse usar bucal, o sea, en la zona yugal, ¿no? Es decir, entre el labio y la encía, porque tiene una gran absorción, o intranasal, igual, ¿no? Se puede dar 5 a 10 miligramos o 0,2 miligramos por kilo, mitad de dosis en cada fosa nasal. Para el DIDO, bueno, cuando ya se tiene una reserva de esto, ¿no? Entonces, los cuidadores familiares que han sido entrenados podrían hacer esto cuando su familiar ya es un paciente epiléptico crónico que tiende a hacer, digamos, estos estados epilépticos, podría controlarlos ahí antes de llegar a una emergencia. Entonces, el estado epiléptico tiene fases y se considera precoz cuando estas crisis, ¿no? Están en los primeros 30 minutos de crisis que no paran. Y acá se utiliza el diazepam, ¿no? Tanto en adultos como en niños, el midazolam como primera línea, ¿no? O sea, primero diazepam, pero el que está acostumbrado a midazolam usa midazolam. Pero si no, si está acostumbrado a diazepam, sabe manejar diazepam sabe manejar midazolam. Y si, digamos, en estos 30 minutos no está parando la crisis, se puede utilizar ya la fenitoína endovenosa en adultos a 20 miligramos por kilo, a menos de 50 miligramos por minuto, en niños de 10 a 15 miligramos por kilo, pero ojo, monitorizar que no produzca bradicardia, hipotensión o arritmia, que es uno de los efectos adversos comunes de la fenitoína. ¿Ya? Puede producir arritmia, hipotensión severa o bradicardia, ¿no? Y producir un problema, un paro cardíaco también. Cuando pasen los 30 minutos, ya hablamos de que estamos frente a un estado epiléptico establecido. Acá, la utilización del fenobarbital de 10 a 20 miligramos por kilo. Siempre que se usa fenobarbital, se debe monitorizar la respiración, porque el fenobarbital puede producir depresión respiratoria y hipotensión. O ahora se tiene también el valproato de sodio, también para utilización endovenosa, que es muy útil, ¿no? En adultos de 20 a 40 miligramos por kilo, y en perfusión 1 miligramo por kilo por hora, ¿no? En niños la mitad de dosis. Cuando el estado epiléptico va más allá de los 60 minutos, puede llegar a los 120 minutos, o para algunos, después de que se han llevado los tratamientos de primera y segunda línea, o sea, ya pasamos el diazepam, ya pasamos las benzoazepinas, ya pasamos fenitoína y fenobarbital, o ya pasamos también
el valproato endovenoso, entonces ya consideramos que es un estado epiléptico refractario y estos tratamientos ya se dan en unidades de cuidados intensivos, porque acá ya necesita intubación, vasopresores, ventilación. Se utiliza pentobarbital, propofol, el midazolam en infusión, tiopental, ketamina, en fin. Entonces, estos son los estados, y aparte hay uno que se llama el superrefractario, cuando es mayor a 24 horas, ¿no? Se utiliza pues la ketamina, isulfurano, inmunoglobulina y hasta corticoides para intentar parar estos, pero esto, como les digo, ya pasa al tratamiento. A partir del refractario ya es en unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Esto es una simplificación de todo lo que hemos dicho. Epiléptico precoz de 5 a 30 minutos, de 30 a los 30 minutos ya está epiléptico establecido, de 60 hasta los 120 minutos refractario y 24 horas superrefractario. Estas son todas las drogas para que lo tengan, ¿no? Acá pongo. Las complicaciones, como ya mencionamos, ¿no? En un estado epiléptico, es arritmia, hipotensión, bradicardia por fenitoína, hipotensión y depresión respiratoria por fenorbital, cardiotoxicidad por pentobarbital, hipotensión por tiopental y por propofol, hepatotoxicidad, acidosis, rabdomiolisis y fallo cardíaco. Las complicaciones que se presentan dentro de un estado mal epiléptico pueden ser fiebre, o sea, son por una hiperreactividad autonómica y motora, fiebre, acidosis, arritmias cardíacas y respiratorias. Estas son todas las complicaciones que se pueden presentar en el transcurso de un estado de mal epiléptico, ¿no? Desde las contracciones musculares, la hipoxia, la acidosis, te lleva a una rabdomiolisis. Todas estas contracciones te producen fiebre, ¿no? Debido a una hiperactivación del sistema nervioso autónomo. Hay mayor demanda metabólica, mayor flujo cerebral, edema cerebral, taquicardia, hipoglicemia, en fin. De ahí pasa a hipotensión, a hipoxia tisular, ¿no? Disminución de la resistencia vascular, vasodilatación, más edema cerebral y ya todo tipo de complicaciones que te van a llevar a la lesión neuronal y muchas veces a la muerte. ¿Ya? La mortalidad es del 1 al 7%, pero en el refractario puede irse hasta el 50%. ¿Ya? En niños con estado epiléptico menor de 1 hora, 5%, y aumenta a 35% en el refractario. Los refractarios, de manera general, tienen mortalidad 3 veces mayor que un estado epiléptico no refractario. Bueno, ya tenemos estos pacientes que no responden a la medicación, ya son, ya nos pasamos la hora. Ya esta es la última parte. ¿Cómo evaluamos a un paciente cuando ya vemos que va, no para de tener crisis? Entonces va a una unidad de cirugía de la epilepsia que está conformada por epileptólogos de adultos o de niños, ¿no? O sea, son neurólogos, epileptólogos de adultos, niños, neurocirujanos, enfermeras, técnicos de electroencefalograma, neurofisiólogo, psiquiatra, neuroradiólogo, radiólogo especialista en medicina nuclear y nutricionista. O sea, todo es un equipo de centro avanzado para cirugía de la epilepsia. Ellos van a averiguar si el paciente puede o se beneficia o no se beneficia. Porque todos no se van a beneficiar de la cirugía de la epilepsia. Todos no, ¿no? Deben tener una epilepsia focal, es decir, un solo foco, es decir, que proviene su descarga de una parte del cerebro y no de dos partes. Si tiene dos focos, de hecho que ya no. Ni así sean en el mismo lugar, en el mismo hemisferio. Si es bilateral, peor todavía, ¿no? Y además, el lugar donde está ese foco, debe ser un lugar que al ser removido, o sea, al ser operado, no produzca mayores secuelas, ¿no? Motoras o neuropsicológicas. Y todo esto se va a evaluar a través de una evaluación prequirúrgica
Entonces, viene la evaluación. En la fase 1. En la fase 1 es todas las pruebas que le puedan hacer. Los electroencefalogramas, ¿no? A revisar la historia clínica, a ver si realmente es refractario o si ha recibido solamente un mal tratamiento. En estos casos, los videoelectroencefalogramas son fundamentales y son prolongados, ¿no? Pueden durar electroencefalogramas de un día. En Estados Unidos pueden hacer 2 días, una semana de electroencefalograma, ¿no? Las pruebas son videoelectroencefalograma, resonancia magnética de 3 teslas, volumetría de hipocampos, el PET, la tomografía de emisión de positrones, el SPECT, la tomografía de fotón único, y las resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Para ver los focos. Estos son los electroencefalogramas. Acá al centro pueden ver las puntas que están focalizadas, que nos puede dar una idea de dónde está el foco y si es operable. Acá estamos en F8T4, o sea, el lado derecho es no elocuente, podría ser operado este paciente. Si es en el izquierdo, no lo podemos dejar afásico, entonces mejor no. La resonancia magnética es el examen de elección, ¿no? Y bueno, de todas maneras es indispensable. El mismo ejemplo que le puse antes, está ubicando la esclerosis mesial temporal. Ahora, el SPECT y el PET pueden servir cuando en la resonancia magnética no se encuentra lesión, ¿no? Entonces ahí es útil el SPECT, el PET, ¿no? El SPECT puede mostrar áreas de hipoperfusión, ¿no? Y el PET puede mostrar áreas de hipometabolismo y que nos están ubicando, ¿no? Por ejemplo, acá en este PET vemos a la izquierda las imágenes, no nos muestran nada normal, pero sin embargo en el PET ven a nivel temporal derecho una zona que no es como en el lado izquierdo, ¿no? Muy anaranjadita, muy brillante, sino más bien es amarillo verdosa, quiere decir que hay un hipometabolismo y no, la resonancia no nos muestra nada, pero el PET sí nos está mostrando el problema. Y aquí también lo mismo, una resonancia a la izquierda que no nos muestra prácticamente nada, pero sí en el PET y PET sí nos están mostrando el foco. Entonces, ahí termina la fase 1, ¿no? Que está diseñada para buscar de dónde salen las descargas, ¿no? Y si está en un lugar apropiado para poder, digamos, operar sin dejar lesión y más bien quitar la crisis. Pero si a pesar de esa fase 1, digamos, no, perdón, en esa fase 1 hemos llegado, digamos, a determinar la zona epileptógena, que es donde se inician las crisis, y es que la que hay que operar en buena hora. Pero también uno puede detectar cuál es la zona irritativa, donde se ven las descargas, pero que no es el origen, no es el inicio. Una zona de inicio ictal, donde aparentemente se inician las crisis. La lesión, que tampoco uno a veces puede operar la lesión, pero ahí no se inician las descargas. Entonces, lo mismo que nada. La zona de déficit funcional y la zona sintomatogénica, lo que nos da la semiología de las crisis. Entonces, si no llegamos a eso, podemos ir después de la fase 2, y no encontramos realmente el foco de inicio de crisis, entonces vamos a esta fase 3, donde colocamos ya pruebas invasivas. Como vemos acá, son los electrodos corticales, ponemos el test de WADA, ¿no? O si no, que consiste en una angiografía con amobarbital sódico para evaluar lenguaje y memoria. ¿Ya? Y en la fase 4 ya es cuando se opera. Se opera al paciente, se consideró que es un paciente candidato y se opera. Un segundo, por favor.
Perdón, entonces cuando cumple pues todos los criterios para una resección, la más común es una resección anteromedial del lóbulo temporal, es la más frecuente en esclerosis mesial temporal, ¿no? Entonces, y bueno, ahí se realiza, pero al operar tampoco quiere decir que se va a curar, ¿ya? Eso no quiere decir eso. Y en la fase, estas son las operaciones de la fase 4, que pueden ser solamente lesionectomías, lobectomías como en Rasmussen, resecciones de varios lóbulos o hemisferectomías, como dijimos, ¿no? Otras pueden ser callosotomías, cuando es una alternativa, cuando hay dos focos, o con el síndrome de Lennox-Gastaut, se puede, digamos, una callosotomía. Transecciones múltiples subpiales, pequeñas, digamos, desconexiones, ¿no?, de fibras, y finalmente radiocirugía estereotáxica cuando, por decir, hay un caso de un amartoma hipotalámico, ¿no? Es que no hay acceso por otro medio que por radiocirugía, ¿no? Entonces, eso. Acá les presento una estadística, ¿no?, de 38 pacientes que libres de crisis, ninguno de los que recibieron tratamiento medicamentoso únicamente, y 11 de 15 que fueron operados en un seguimiento de 2 años. Una estadística excelente, pero bueno, todos no tienen estos resultados, ¿ah? Y en la fase 5 es la fase del seguimiento postquirúrgico, ¿no? A ver cómo quedó el paciente, cuáles son sus consecuencias psicológicas, neuropsicológicas, si volvió a convulsionar, que es una posibilidad. Finalmente, tenemos 2 cosas más que se pueden hacer por el paciente epiléptico: el estimulador vagal, ¿no?, que esto ya son dispositivos. Una batería que está, digamos, programada para emitir estímulos eléctricos. Esta batería se coloca subcutáneo, ¿no?, en el pecho. Tiene un cable que se fija al nervio vago izquierdo. La teoría es que las descargas eléctricas que provienen del cerebro son bloqueadas por los impulsos que vienen de esta batería. Esto es el BNS o estimulador vagal. ¿Ya? Es cuando no se puede operar, cuando el paciente no es candidato, podría utilizar un BNS. Y este es el otro dispositivo que nos va a dar lo que es una estimulación continua, que ya el dispositivo ya no está en el pecho, sino el dispositivo ya está sobre el cerebro, y además tiene 2 electrodos que está registrando como una especie de electroencefalograma, ¿no?, y que es posible ya modificar los bloqueos por vía remota, ¿ya? Esto no hay en el Perú todavía, el BNS sí, ¿no? Pero este estimulador ya cerebral, esto todavía no se está haciendo en el Perú. Bueno, y esto es todo. Me he pasado, he querido, es muy amplio el tema, muchos temas en la clase, pero en fin. Quedo a su disposición, si todavía tienen, quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto, ¿no?